Gracias te damos, Señor, en este día por presentarnos delante de ti en bendición, con nuestros ojos abiertos, con nuestro corazón palpitante, con nuestro espíritu expectante de lo que tienes para este día, para tus hijos, para tu casa, Señor, para tus siervos, para todos aquellos que corren a las aguas y quieren sumergirse en las aguas del Espíritu, a ser inundados de lo que Dios tiene para sus vidas en esta mañana, Señor. Gracias, hoy nos presentamos, Padre Celestial, declarando que este es un día grande y poderoso. Un día portentoso, un día de resultados. ¿Quién no quiere resultados en su vida? Todos queremos resultados y perseguimos resultados. Y nuestra fe trae resultados. Nuestras creencias traen resultados, funcionan. La palabra que tú has puesto en la Biblia produce resultados. La palabra que hacemos produce resultados. Todo lo que nos has dado, Señor, produce un resultado eterno, con trascendencia eterna. Así que hoy es un buen día para darle gracias al Señor por este momento, por permitirnos estar allí, por sumergirnos en Él, por creer en Él, por sentirnos protegidos, alentados, animados, empoderados, sostenidos de su mano, desafiados. El Señor pone en nosotros una osadía espiritual para hacer las cosas que vienen del Espíritu y traerlas a cumplimiento. Señor, sabemos que la cobardía no va de la mano con el Evangelio. Al contrario, los cobardes son los que encabezan la lista de Apocalipsis 21:8. Pero la valentía dice que los valientes son los que arrebatan lo que les corresponde. Los valientes son los que permanecen en medio de dificultades. Los cobardes aquí no aplican, aquí aplican los valientes que marcan su agenda y levantan en su agenda una oportunidad para que Dios les hable cada madrugada. Señor, qué importante es buscarte y saber qué nos depara cada día, y cada día podemos direccionarlo por la oración que hacemos en la madrugada. Perdona, Señor, todos esos días que se salió sin saber al ensayo, al error, a lo que venga del día o como llegue el día. No, Señor, que cada persona que conoce de ti sepa que en la madrugada, en las primeras horas de la mañana, es que se gobierna y se direcciona todo el demás resto del día. Ayúdanos a ser sabios, Padre, a entender los códigos eternos que funcionan dentro de este vida terrenal, Señor. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, traemos de nuestra ciudadanía celestial, traemos los códigos, los planes, los pergaminos que ejecutaremos en este plano natural, Señor. Gracias, mi Dios, por las familias que se reúnen en esta mañana, que convocan tu presencia, que vienen a buscarte, que vienen a escudriñarte, que vienen a adorarte, que vienen a alabarte, Señor. Yo te pido una bendición doble para ellos, Señor, para todos los hambrientos y para todos los sedientos. Gracias, Señor. Tu presencia es nuestro hogar, Señor. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es ese cálido lugar, es ese cálido reposo, ese cálido refugio, ese cálido protección, esa cálida permanencia de tu presencia en nuestras vidas, Señor, en todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que decidimos, Señor. Todos los días, cada día trae su propio afán, Señor. No permitas que ninguno de los que está oyendo esta oración caiga en un desgaste por preocupaciones financieras, preocupaciones de deudas, preocupaciones de familia, preocupaciones emocionales, Señor. Todo cansancio y todo desgaste. Hoy, Padre, viene un reposo de Dios para todos los que te buscan y están buscando en ti, Señor, una salida, una respuesta. Corre esa respuesta, corre esa respuesta a venir a tus hijos, Señor, porque los que claman serán oídos y los que obedecen tendrán recompensa del Eterno sobre sus vidas. Así es, Padre, en esta hora, Señor, en esta hora, esta oración se desplaza hacia todo aquel que esté necesitado, que esté en necesidad, que esté en opresión, que esté en angustia, que esté en desesperación. Señor, que seas tú ministrando las almas y los corazones, la mente de todos aquellos que están atravesando por una situación de duelo, por una situación hostil, por una situación de carga. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, la carga es quitada, quitado el yugo en el nombre de Jesús. Hoy, Padre Celestial, es mejor estar
en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Hoy sabemos que en tu presencia tenemos todo, pero fuera de tu presencia tenemos congoja y dolor. Padre, el que se había ido, hoy oro por todos los que un día fueron y ya hoy ya no están y ya no son. Hoy en el nombre de Jesús, aquel que se descarrió, que se desvió, aquel que perdió su fe, aquel que en el caminar se desanimó. Padre, que todos aquellos que desarrollaron una fe emocional, porque la fe emocional no empata con la fe del Eterno, no empata. Así que toda persona que desarrolló una fe emocional y que producto de esa fe emocional terminó dañando su vida, su casa, su familia, enfriándose espiritualmente, que se convirtieron en personas tibias, que ni frías ni calientes, sino que quedaron en un estado de estancamiento, de retroceso. Hoy oro por esas personas, Señor, para que haya un avivamiento en sus corazones, para que el argumento que entró salga en el nombre de Cristo Jesús, para que todo lo que dañó, si era movido por la hechicería o la brujería, en el nombre de Jesús, hoy la reprendemos, esas obras de las tinieblas, y declaramos esas mentes libres para que puedan volver al camino de Cristo, para que puedan volver al camino que venían recibiendo y que venían alimentándose sus almas, sus cuerpos, sus espíritus, su familia, sus hogares, sus generaciones, Señor. Que ninguno se pierda. Dijo Jesús, de los que me diste, ninguno se perdió. Y el que estaba destinado a perderse, pues Él determinó eso. Así que hoy somos responsables del que quiere cambiar, del que quiere oír tu palabra, del que quiere ser transformado, del que quiere, Señor, aún de pronto en sus propias fuerzas no puede porque está demasiado atado. Señor, hoy nosotros que tenemos la autoridad del Espíritu nos extendemos sobre esas personas que se sienten atadas, que se sienten oprimidas, que sienten que no pueden obedecer a Dios. Hoy nos unimos en la autoridad espiritual para hacer rompimientos de cadenas de pecado, de cadenas de lujuria, de cadenas de mentira, de codicia, de avaricia, de error, de cadenas de distorsión del evangelio, todo aquello que fue lanzado sobre la iglesia, sobre los hijos, sobre todas aquellas personas que están atravesando esta situación, Padre. Hoy nos unimos, Señor, para orar por ellas y declararlas libres en su mente, libres en su corazón, libres en sus emociones, libres en su cuerpo, y el cuerpo obedece a la liberación del Espíritu. Hoy todo cuerpo que se siente atado, oprimido, que se siente dependiente de una droga, dependiente de un hábito, dependiente de un pecado, hoy en el nombre de Jesús les recuerdas que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, y por ser templos del Espíritu Santo gobierna el gobernador, o sea, el Espíritu Santo que habita en ellos y que fue comprado su cuerpo por precio de sangre derramada en la cruz del Calvario para tener la libertad. Así que toda mentira que venga contra esa persona, que le diga que no puede ser santo, que no puede permanecer en el evangelio, que no puede, hoy reprendo ese argumento de la mente, ese argumento que va en contra del conocimiento de Dios, y declaro a esas personas libres mentalmente para poderse ver como Dios las ve, y para poder entender que sus armas son espirituales y que en el Espíritu es que van a lograr apagar la llama de su carne. En el nombre de Cristo Jesús se avivan el espíritu de esas personas, se activan espiritualmente para que todo el depósito que alguna vez recibieron empiece a florecer para esta temporada. Reverdece, hoy te ordeno, reverdece, espíritu que me estás escuchando. Le hablo al mundo espiritual y le hablo al espíritu de tu vida. No le hablo a tu carne, le hablo a tu espíritu. Obedece, actívate y doblega el alma desenfrenada y somete el cuerpo irreverente. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, el que está con Dios es un espíritu con Él, el que está con su espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que la esclavitud no es tu herencia, el fracaso no es tu herencia, el retroceso no es tu herencia, el estancamiento no es tu herencia. Dios es un Dios vivo, es un Dios que nos hace crecer todos los días, a cada momento estamos aprendiendo lecciones, creciendo, aprendiendo. La vida misma nos enseña una dependencia total. El que no depende de Dios está en caos su vida, el que no depende de Dios está en un enredo, en una maraña en su cabeza. Hoy todo espíritu de locura, de bloqueo mental que viene a doblegar tu mente y hacerte creer lo que no es, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, lo reprendemos.
La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. Hoy profetizamos sobre los huesos que nos están oyendo y los que no nos están oyendo también, para que estas ondas sonoras corran en el mundo espiritual y todo aquel que necesite esta oración sea atrapada en el espíritu y sea recibida por fe. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Por eso hoy profetizamos al espíritu de las personas. Actívate, espíritu, obedece a tu creador, obedece a la eternidad que has puesto en los corazones, en el espíritu de cada persona. Hoy profetizamos al espíritu de aquel que no entiende, que no cree, que no conoce. Profetizamos al espíritu de la humanidad, profetizamos al espíritu de las naciones, profetizamos al espíritu del desvalido, del huérfano, de la viuda, del enfermo, del encarcelado. Hoy profetizamos al espíritu de toda la humanidad, porque toda la humanidad, el Señor murió por todos, no por unos ni algunos, por todos para darles vida eterna. Profetizamos al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. Hoy el Espíritu sopla de los cuatro vientos sobre estos muertos, todo aquel que está muerto en delitos y pecados, porque el pecado mata y el delito destroza la vida espiritual. Hoy, Señor, profetizamos: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sobre aquel que estaba descarriado, sobre aquel que quedó sumido en las drogas, que quedó puesto en las calles, que está en la indigencia, aquella que está en la prostitución, aquel hombre que está en el homosexualismo, cuya vida se secó, que parece un hueso seco tirado en medio de mortandad y en medio de desierto. Hoy profetizamos sobre esos huesos secos, profetizamos sobre esos huesos secos para que tengan vida, para que se levanten con vigor, con fe, para que crean con valentía y para que se llenen del Espíritu de Dios y vivan, y vivan, y vivan. Hoy oro con la madre que está orando por su hijo descarriado, por su hijo que está en malos pasos, o su hija que decidió desobedecer y huir de casa con aquel hombre que tú no aprobabas. Hoy oro por esa persona, por esa niña, por ese joven que está mintiendo en su casa y está llevando una doble vida. Hoy oro por esa generación perdida. Hoy oro por ese padre que está en adulterio y su familia no lo sabe y está empezando a sufrir. Hoy oro por ese joven que no puede controlar la fornicación y la lujuria. Hoy oro por aquel varón, mujer atrapado en la pornografía, atrapado en la lujuria, atrapado en las redes sociales. Hoy oro por todos aquellos que están muertos pero que todavía están en vida y viven en lo natural, pero están muertos espiritualmente. Y profetizo a su espíritu, que resuciten al propósito, que se vivifique el espíritu, que sean impartidos en su interior, que sean cambiados, que sean transformados, que tu palabra, tu espíritu lo puede hacer. Tu espíritu y tu palabra son vida, tu espíritu y tu palabra son vida. Oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo.
Declaramos que esas personas se convierten en un ejército grande en extremo. Aquel que estaba desanimado se activa para cumplir el propósito de Dios. Te convertirás en un ejército grande en extremo. Aquel que estaba enfermo, Señor, vamos hasta esa clínica, hasta esa UCI, hasta esa habitación de la clínica o de hospital, y declaramos: vivifícate cuerpo. Hoy profetizamos sobre ese espíritu para que sea levantado y para que ese cuerpo obedezca al gobierno del Espíritu de Dios. Reprendemos la enfermedad, reprendemos en el nombre de Jesús las dolencias, por el sanador que lo prometió, por la llaga de aquel que lo vivió. Lo profetizamos, viene sanidad, lo profetizamos, se levanta la gente que no creía para creer. El desanimado corta su espíritu de doble ánimo que no los lleva sino como las ondas del mar, a ir y venir, a pararse y a sentarse, a levantarse y a caerse. Reprendo el espíritu de doble ánimo sobre tu pueblo, que no prevalezca, que se frustre todo desánimo. En el nombre de Cristo Jesús seremos gente radical, gente de una sola de carácter, gente firme, gente sólida, gente con los ojos puestos en Jesús, gente que no mira ni a izquierda ni a derecha, gente establecida en la palabra, gente en el fundamento de tu palabra, gente en el fundamento de los apóstoles y los profetas, gente de Efesios 2:20, gente de Hebreos 2:14, gente de Hebreos 5:14, gente de San Juan 1:12, gente de Isaías 55:5, gente, lo creemos, gente aprobada por 2 Timoteo 2:15, gente como obreros aprobados, gente instruida en las escrituras como 2 Timoteo 3:15 y 16. Hoy, Padre, profetizo sobre esos huesos secos que se levantan y vivifican, y el Espíritu de Dios entra en ellos y los activa para un propósito grande y eterno, Señor. Hoy vendrán y correrán las familias a reunirse, correrán a pedirse perdón, correrán a pedirle perdón a Dios, correrán a congregarse a sus iglesias, correrán a adorar, correrán a entregar su servicio al Señor, correrán a obedecer, correrán apasionados como quien tiene sed y va a ser saciada su sed. Correrán y se salvarán, se activarán y servirán y ganarán a otros para ti, Señor. Lo creemos en esta hora, que el Espíritu de los 4 vientos viene sobre esos muertos y vivirán. Gracias, Señor, lo creemos, Padre Celestial. Creemos, mi Dios, que esos huesos no serán más secos, que esos huesos no serán más sepulcro, que esos huesos no serán más sepultura, que tú traerás vida, tierra fértil a esa casa que está escuchando esta palabra, y a los que todavía no se les ha revelado la palabra, Señor, que se posa un espíritu evangelístico en todos aquellos que escuchan esta oración, para predicar tu palabra con denuedo, para darla a correr, para que corra, porque la palabra no está presa, así que, Señor, que corra tu palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, cada minuto, cada segundo, que activas todas las generaciones a predicar tu palabra, que nos lanzamos en un despliegue evangelístico para salvar las almas, Señor. Hay tantos perdidos, oramos porque todos los perdidos, Señor, vengan a conocimiento del verdadero, del único, del eterno. Hoy, Señor, oramos, Padre Celestial, por las naciones de la tierra, oramos por los perdidos, oramos, Señor, por el desvalido, oramos, Señor, por los ministros, oramos por los presidentes, oramos por los pastores, oramos por todos aquellos que tienen los intereses de Dios en hacer las cosas en el orden de Dios y en el camino de Dios. Gracias, Señor, por las familias que hoy se convocan a buscar de ti, por la familia que recupera su altar familiar, por la familia que recupera la palabra, por la familia que se toma el tiempo de levantar su generación y de que crezcan en la palabra, en el temor de Dios, en la obediencia, pero en el deleite, Señor. Ayúdanos a ser de la generación que se deleita obedeciendo, la generación que se deleita buscándote, en la generación que se deleita sirviéndote, en la generación que se deleita entregándote lo mejor de sus vidas, en la generación que se deleita dando, en la generación que se deleita predicando, abriendo sus casas para que la palabra del Señor corra.
Bendigo esas generaciones, Señor. Las bendecimos y también profetizamos al espíritu de estas que sí tienen vida, que sean multiplicados, que sean acelerados, que la bendición de Jehová los persiga, los alcance, que la multiplicación se haga ver en todo lo que hacen, en todo lo que tocan, en todo lo que piensan, en todo lo que deciden, en los negocios que abren, en los terrenos que pisan, en las conquistas que vienen, en los diseños que serán revelados desde la eternidad, desde el mundo espiritual al mundo natural. Oro por los negocios que se van a abrir, oro por los pozos que se van a abrir, oro por todo hombre y mujer negociante que está escuchando esta palabra, que tiene su corazón en el reino y que por causa del reino de Dios y su justicia, primero buscan de Dios y las demás cosas se les serán añadidas. Oro por ellos, Señor, por aquellos que tienen su corazón en que la obra sea extendida, en que sea extendido el evangelio, en que sea sostenido tu propósito y tu plan eterno en la iglesia. Gracias, Señor. Los bendecimos a todo aquel que tiene su corazón en el sueño de Dios. Gracias, Señor, en las almas, en los perdidos, en la oración, en la intercesión, en la adoración, en las próximas adoraciones que llenarán las atmósferas de los lugares, Señor. Oro por esas composiciones del Espíritu que vienen, que saldrán de los niños, que saldrán canciones del Espíritu que quebrantarán, que romperán, que ejercerán gobierno, que cambiarán atmósferas. Oro por los talentos que se levantan en las iglesias, Señor. Oro, mi Dios, por todas aquellas personas que sirven de corazón genuino. Recompénsales, Señor, respóndeles. Señor, pelea por ellos, Señor. Sé tú su guardián, su defensa. El que acampa alrededor de los que le temen y los defiende está aquí en esta oración, cuidando su entrar, cuidando su salir, cuidando su familia, cuidando sus finanzas, cuidando su alacena. Oro por el que obedece, Señor, y que está esperando en ti, Señor, viene su respuesta. Oro por el que está pidiendo su esposo, su esposa en oración, para que aparezca una mujer idónea, un hombre idóneo, Señor, para que sea convencido su corazón y sean unidos en propósito. Oro por los hogares, reprendo todo espíritu de divorcio, reprendo todo espíritu de infidelidad. No tiene poder sobre las familias, no tiene poder. Hoy el que venga, que esté pensando en infidelidad, se cae ese pensamiento de su mente. El que esté con una treta en su mente, una maquinación para pecar, hoy se cae esa maquinación en el nombre de Cristo Jesús. Gobierna el Espíritu de Dios, cambia los pensamientos, porque los pensamientos de Dios son paz. Son paz para darnos lo que esperamos. Así que creemos que el Señor lo va a hacer. Creemos que Dios nos ha llamado a cosas grandes, sublimes, eternas, poderosas. Lo creemos y reprendemos la voz del sistema, que quiere decir que nos van a poner presos. La voz del sistema, que quiere decir que tengamos temor. La voz del sistema que te dice no prediques porque te van a llevar a la cárcel. La voz del sistema que dice no hables de aquello, no hables de eso, cuidado. No, en el nombre de Jesús no seguimos la voz de los hombres, seguimos la voz de Dios. No seguimos la voz del temor, seguimos la voz de la fe. No seguimos la voz de la muerte, seguimos la voz de la vida, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y este evangelio tiene vida, este evangelio es de vida, y donde está el Espíritu de Dios hay vida, hay libertad, hay poder, hay autoridad, hay gobierno, y todo lo que se mueve en el mundo espiritual se somete a los planes eternos. Hoy oramos por las clínicas de aborto, Padre, que se sequen esas clínicas en el nombre de Jesús, se secan hoy mismo en el nombre de Jesús. Todo médico que se presta para ejercer el aborto, Padre, repréndelo y demándale esas vidas, demándaselas. Interven en sus mentes, en sus sueños, en su despertar, en su acostar. Quítales la paz, pero que no se atrevan a tocar lo que Dios dijo que sería santo, las vidas de los bebés, las vidas de nuestras generaciones. Hoy reprendo todas esas casas que son arrendadas o que son compradas para que funcionen esos sistemas de asesinato, porque son esos sistemas de asesinato. Y reprendo las iglesias satánicas, que todo lo que está operando detrás de esas clínicas de abortos, todo lo espiritualmente, que vienen y toman esos bebés y se los dedican a Satanás o los sacan vivos del vientre de la mamá. Hoy reprendo las obras infructuosas de las tinieblas y declaro que no pueden tocar los bebés, no los pueden tocar. Señor, defiende tus bebés, defiende tus generaciones nacientes, defiéndelos, Señor, y se seca toda clínica de aborto. Hoy caen en ruina todos aquellos que están
dirigiendo esas clínicas, que normalmente son satánicos los que están detrás de estas clínicas porque les gusta dedicarle estos bebés al diablo. Y reprendo eso, reprendo en el nombre de Jesús. No tienen poder, no tienen el aval ni para arrendar casas, ni para comprar casas, en el nombre, ni para contratar médicos, ni enfermeras, ni para engañar. Reprendo el espíritu de engaño, todo aquello que viene disfrazado de palabras de orientación a las niñas que quedan embarazadas, que vienen a orientarlas, y esa orientación termina en suicidio, en matanza, en asesinato. Hoy lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Esas niñas pasarán y no verán esos letreros, pasarán de largo y harás invisible eso y los destruirás, Señor. Destruye toda clínica de aborto, destruye, Señor, a todo aquel que se presta para matar a tus generaciones, y levanta el espíritu de esas niñas que por error cometieron ese error, en su ignorancia, por ausencia de padres que no tienen el temor de Dios para guiar sus generaciones, para guiarlas, para modelar para ellas. Señor, ten misericordia de esas niñas, ten misericordia de esos bebés. Permite que el evangelio corra, Señor, para que ellos puedan arrepentirse, para que ellos puedan venir a ti. Igual con los homosexuales, Señor, aquellos que creyeron que nacieron así. Reprendo ese espíritu de mentira, no nacieron así. El Señor no se equivoca, Él dio hombre y dio mujer. Así es, Padre Celestial, que viene su identidad propia a su diseño de varón o de mujer. Señor, que tú lo haces, Padre, que traes una convicción profunda de que eso no les gusta, que traes una convicción profunda de incomodidad, de fastidio, que les fastidie, que tengan asco de esa condición. Amamos a los homosexuales, pero reprendemos la obra que Satanás quiere poner en sus corazones. Espíritu de homosexualismo lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. No tiene poder ni para dañar nuestros colegios, ni nuestros jardines. Espíritus de violaciones, espíritus de trata de niños, de niñas, en el nombre de Jesús declaramos libertad, autenticidad en los sexos, autenticidad de género, en el nombre de Cristo Jesús. No será tergiversado ni será distorsionado el diseño de hombre y de mujer que tú has puesto, Señor. Que cuando ellos se miren al espejo, sientan y tú les hables, Padre Celestial, y traigas convicción. Bendecimos a aquellos que ya han salido de esto y que se han convertido en predicadores. Los bendecimos los ministerios que se están levantando para sanar a otros. Si Dios te ha levantado de circunstancias difíciles, si te ha levantado de hábitos inapropiados, si te ha levantado de pecados sexuales, sana a otros con tu testimonio, sana a otros como una carta abierta para ser leída por los hombres. Sana las generaciones, porque para eso Dios te ha llamado, para eso Dios te ha rescatado, para eso Dios te ha salvado, para que tu familia, tu casa, tus hijos hablen de Dios con palabras o sin palabras, pero sea mostrada la gloria del Eterno sobre todo aquel que busque explicación de la esperanza y de la fe en la que tú crees. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias por este precioso momento que nos das. Gracias por este día de rompimiento. Gracias, Señor. Ponemos todas las cosas en el orden de Dios, Padre. Todas las almas que van a acudir a la iglesia, Señor, mañana, día domingo, Señor, yo te pido que seas tú ungiéndolas, atrayéndolas a ti, que corran a ti los entendidos de los tiempos, los entendidos en la fe, los entendidos en ser hacedores de tu palabra, y los entendidos en recuperar y reconciliarse contigo, en la pasión, en el evangelio que apasiona, en el evangelio que da gozo, en el evangelio que provoca amor, en el evangelio que provoca servicio, Señor. Te pido que sea extendida tu bendición, extendida tus cuerdas de amor, y atrayendo a todas esas generaciones que van a oír tu palabra y van a correr. Que de dónde vienes, no sé, tenía una sed por buscar de Dios. ¿Quién te trajo? No, me trajo Dios. Van a llegar esas personas que van a llegar atraídas por el amor de nuestro Padre en sus corazones, y llevarán a sus familias y serán salvos miles, profetizo que serán salvos miles en cada congregación de sana doctrina, en cada congregación donde es invocado tu Espíritu, Señor, y donde le dan libertad a tu Espíritu. Allí serán convocadas las generaciones para que crezcan en una vida sana, santa, en una vida bíblica, en una vida cristocéntrica, Señor. Los bendigo, Señor. Bendecimos este día. Bendigo tu vida, mi hermano, mi hermana que me escuchas, tu familia, tu casa, porque el Señor está con aquellos que le han creído y que esperan en Él. Te bendigo, mi hermano. Amén y amén.
Se apagan las luces y está